Tomándolo, vamos a ver. 3, 2, 1. Muy bien, ¿qué tal? Buenas tardes con todos. Esto es Psicoanálisis con Contreras. Hoy tenemos un invitado especial que no tiene mucho que ver con la psicología, pero sí con temas de actualidad. Tengo aquí presente al amigo Manuel Alcázar, él es filósofo, es un profesor de management en la dirección de empresas y un gran escritor. Tiene muchos libros publicados sobre el tema de empresas. ¿Qué tal, Manolo? Bienvenido. Buenas tardes. ¿Cómo estás? Carlos, un placer dialogar contigo un rato. Sí, Ah, Tendremos que quedar para hacerlo también presencialmente, no solo creo que sí. vía remota. El público tiene que saber que lo he estado persiguiendo a Manolo buen tiempo, dada su agenda apretada. Vamos a hablar de dos temas que en apariencia no tienen mucha concordancia, en apariencia, que es fe católica, porque ambos somos católicos, y el mundo de las empresas, que también es de curiosidad para muchos psicólogos que están en el ámbito, sobre todo organizacional. Manolo, la primera pregunta, tú que eres un conocedor de la fe, ¿qué se puede hacer en esta época donde la gente joven ya no va a las iglesias, ¿no? No voy a generalizar, pero hay un sector muy grande, ¿no? En mi papá que voy veo a personas mayores, mujeres sobre todo, y no se ve jóvenes. Cuando pregunto a la gente que está en otros países, me dice la situación es peor. En la España, en la Italia, ni vuelta que darle. ¿Qué mirada, qué se podría hacer frente a esta problemática tan aguda, ¿no? De este retroceso. Mira, en la universidad donde yo enseñé, y no puedo mencionar el nombre, se hizo una encuesta a los jóvenes sobre los temas que más les interesan. ¿Y qué crees? Los temas que gozaron del 0,0 no sé, el margen a mínimo era hablar de política y de religión. Bueno, estoy hablando de universidades particulares. Habría que separar también. ¿Cuál es tu impresión al respecto? ¿Qué nos podías decir? Pues que no lo sé, porque no he hecho un estudio, digamos, riguroso sobre el particular. Eh, y además habrá gente y jóvenes para todos los gustos. Bueno, y cada persona es un mundo, ¿no? Bueno, yo no, es un tema de sociología, ¿no? La cuestión, creo. Eh, Desde luego también se puede abordar desde otras perspectivas, pero ¿qué hace la gente? Es el estudio de lo que hace la gente, de hecho, pues corresponde a una disciplina distinta de el estudio de qué le convendría a la gente hacer. Eh, que ahí entran disciplinas diferentes. Una cosa son los comportamientos, de hecho, buenos o malos o regulares, y otros los comportamientos deseables, desde también distintos puntos de vista, porque no es lo mismo lo deseable desde el punto de vista, digamos, físico, que desde el punto de vista nutricional o somático, que desde el punto de vista psicológico, que desde el punto de vista económico, que desde el punto de vista, etcétera. Hay muchas en el comportamiento humano, como cualquier realidad, se puede estudiar desde distintas perspectivas, ¿no? Por eso hay distintas ciencias. Y siempre es importante la visión de conjunto, claro. En la visión de conjunto, la disciplina que más ayuda es la filosofía, porque es la que permite comparar aproximaciones complementarias Así es. y evitar que los árboles me impidan ver el bosque, ¿no? Hombre, quizá más preocupante, bueno, preocupante también desde qué punto de vista, quizá más preocupante fuera que no van a la iglesia los ancianos y solo van los jóvenes, porque, porque dices, bueno, es que, oye, si los ancianos, eh, luego, claro, hay gente sabia joven y gente ignorante joven, y hay ancianos que son sabios y otros que son, que son un poco, digamos, no tan sabios, pero manteniendo todos los factores constantes, o sea, gente que tiene más años de vida, pues eso es un punto a favor, ¿no? Y la gente mayor, pues, se plantea una serie de cosas que quizá los jóvenes no tanto, o algún grupo de jóvenes actualmente en algunos sitios, eh, pero hay que ver esos jóvenes cuando tengan 80 años y también se plantean cosas que antes no, ¿no? Porque los ancianos pues saben que el partido se les acaba en cualquier momento. Hombre, los Así jóvenes es. también puede que lo sepan, pero digamos, jugando las probabilidades,
Pues bueno, luego uno se lleva sorpresas, ¿no? El otro día falleció una alumna mía, una empresaria, y a mí me dio que pensar porque era más joven que yo, tenía un año menos que Mm. yo. Digo, bueno, a cualquiera de nosotros el árbitro nos pita al final del partido en cualquier momento, ¿no? Pero lo que está claro es que cada día que pasa es un día menos de vida. ¿Mm? No sé si era, no sé qué autor decía que en el fondo nadie se cree su propia muerte, porque claro, no tienes experiencia de ella. Los que se mueren son siempre los demás. Pero Mm. a poco que uno diga, bien, entonces, ¿y qué pasa después, no? Eh, ¿Qué pasa después de que me muero? Yo el otro día hablando con un amigo mío que es ateo y materialista, decía su propósito de vida, no sé qué tal, y le digo, y a 500 años vista, ¿cómo te ves, no? Y decía, no, seremos polvo de estrellas. Yo le contesté, yo esa no me la creo. Ahí soy bastante incrédulo, soy escéptico al respecto, ¿no? De que, bien, cuando te lo planteas, pues no caben muchas posibilidades de lo que va a ocurrir después de que muramos, ¿no? Mm, Es Por una tanto, que época los donde, cristianos vayan a la iglesia es un punto a favor de que quizá conviene ir a la iglesia. Claro, luego también, ¿qué será lo que los jóvenes entienden por religión y entienden por ir a la iglesia? así es, Porque eh, ah, según si fuera la iglesia católica, estoy hablando de la católica, mm, claro que sí. o la pintan, pues probablemente yo no sería católico, me daría de baja ahorititita, ¿no? Es como con la filosofía. La gente oye hablar de filosofía y, no, y salen corriendo en dirección contraria. Y yo digo, bueno, pues seguramente tienen razón en salir corriendo en dirección Mm. contraria. Que la idea que tienen de la filosofía, que no sirve para nada, que no se entiende, que unos filósofos dicen lo contrario de los anteriores, eh, pues entonces dice uno, eh, bueno, pues primero pónganse de acuerdo ustedes, luego nos lo explica, pero además si no sirve para nada, entonces ¿qué hago yo aquí perdiendo el tiempo con una cosa difícil? Bueno, si eso fuera la filosofía, yo no sería filósofo. Eh, si eso fuera la Iglesia Católica, yo tampoco sería católico. En todo caso, Manolo, ¿cómo podemos, digamos, pensar, dar tu apreciación de que hay gente joven que sí quiere conectarse con la iglesia, pero encuentra una iglesia de párrocos que no inspiran, de la prensa, que es una aplanadora, ¿no? Los casos de pedofilia que existen, pero no se puede generalizar, la opulencia de la religión. Y los católicos más preparados están como segmentados acá en el país en dos movimientos. Un movimiento muy pequeñito, casi minúsculo, que es la Fraternidad de Pío X, que no están de acuerdo con la misa del Concilio Vaticano, quieren la misa tradicional en latín, eh, están cuestionando el ecumenismo, es gente preparada para hablar así. Y luego está la de izquierda, católicos también, de la teología de la liberación, que ahora pues es prácticamente un recuerdo, ¿no? No queda casi nada de ellos, salvo pues en algunas universidades como tema de conversación, pero ya es historia. Entonces, el panorama no es muy, digamos, no es un horizonte muy grato, ¿no? Para el católico que quiere ¿cómo lo digo? Reconectarse con su fe y con el movimiento, con las organizaciones que tiene la Iglesia Católica a la mano. Esa es un poco mi pregunta, ¿no? Como católico, obviamente. Incluso cuando, te comento, pues, Manuel, con la confianza que nos tenemos de amigos, yo cuando le comenté a un colega, dice, voy a hablar de la fe católica, me dijo, pero ese es un tema para conversar, digo, es muy personal, o sea, habla de otras cosas que le puede interesar a la gente joven, me cuestionó, me vio como raro, ¿no? Sí, Fíjate. bueno, de nuevo, habría que preguntarle a ese amigo tuyo qué idea tiene de la Iglesia Católica o de la religión católica. Según la idea que él tiene, pues probablemente yo estaría de acuerdo con él. Vamos a perder el tiempo hablando de estas cosas, ¿no? Vuelvo al ejemplo de la filosofía, ¿no? Dice, es que la filosofía no le interesa
a la gente. Bueno, hay gente que no le interesa, muy bien, tampoco tiene por qué interesarle a todo el mundo, ¿no? Pero hagan la prueba de discutir con adolescentes eh, el caso de Antígona, esa Sí, tragedia, Sof- pues, que es corta, se lee, no se tarda mucho en leerla, ¿no? Pues léanla con adolescentes o jóvenes o universitarios o qué sé yo, a ver si ese tema les interesa o no, si hay que obedecer a la propia conciencia o al dictado de los gobernantes de turno. Eh, pues seguramente puede que se arme un diálogo bastante acalorado entre jóvenes discutiendo esa cuestión, ¿no? Claro, es una cuestión que a los gobernantes de turno no, probablemente no les agrada o no quieren que eso esté en el plan lector y que lo lean los estudiantes de secundaria o universitarios, ¿no? Porque puede llevarles a un cuestionamiento del modo de proceder de los gobernantes, ¿no? Pero es un tema que abordable y abordado por la filosofía, ¿no? claro. O el tema del mito de la caverna de Platón, etcétera. Claro. Yo he publicado un libro de dos libros de filosofía y uno de ellos que se llama Antivirus Mental, pues he tenido ya algunos encuentros con escolares de chicos y chicas de unos 16 años, quinto de secundaria de Perú. Y me acribillaban a preguntas de muchísimo calado y no pestañeaba nadie. O sea, dicen, ¿no les interesa? Parece que sí. Ahora, Ujú. los jóvenes, igual que los adultos, lo que no queremos es que nos metan rollos, ¿no? Ah, Es que no, no quiero perder el tiempo y para entretenerme prefiero entretenerme, pues yo qué sé, jugando futbito o viendo una película o yéndome de paseo con mis amigos, ¿no? es verdad. Eh, el Papa Francisco hizo un documental hace unos meses, se llama Amén. Francisco responde. Juntaron jóvenes en Roma de tendencias de todo, ¿no? Había una chica que era neocatecúmeno, feminista, otra era una ex monja peruana, un chico que era estos DJ, otra que se dedicaba por, bueno, pornografía, erotismo por redes, en fin, un variopinto, un mosaico interesante. Y obviamente las preguntas fueron pues, duras, ¿no? Y lo interesante de ese video, de ese documental, era, papá dijo una cosa que a mí me dejó pensando, ¿no? Dijo, lo que pasa es que la Iglesia Católica se ha formado como un club de gente buena que acata normas y ha perdido credibilidad porque ya no sale a la periferia. Nos gusta el sillón y ese es el gran problema, ¿no? Y creo que estoy de acuerdo un poco, ¿no? Uno va, y yo, tú sabes, visito a gente joven en otras comunidades. Si, si acá en mi iglesia hay viejitos, al menos, eso ni hablar, están como abandonados. Entiendo que la iglesia no se abastece, hay un problema de vocación, pero digo, acá no hay ni ONG, ni Estado, ni iglesia, solo hay iglesias evangélicas. Entonces es un terreno, ¿no? Eh, un caldo de cultivo, pues, para todo tipo de cosas que se pueden dar, ¿no? Entonces, la pregunta es, sí, ¿qué hacemos con ellos? Como católico, ¿eh? No como ONG, digo, a ver, ¿qué podemos hacer? Es un panorama gris. Hablo para ese chico que vive en una comunidad, no hablo del chico de clase media que tiene su parroquia al costado, en fin. ¿Cuál sería la salida, Manolo? En todo caso, ¿qué podías pensar a ese joven que quiere conectarse, que tiene fe, pero no tiene pues los escenarios ni las instituciones a la mano, salvo el internet? Pero ya tú te imaginas qué es lo que se consume, ¿no? Bueno, me estás haciendo preguntas muy difíciles, entonces habíamos quedado en que íbamos a hacer preguntas fáciles, no difíciles. Si son preguntas difíciles, ya estoy al límite de mi competencia. Yo no soy el oráculo de Delfos, ni el Papa, ni, ni nadie. Sí, bueno, esto ha ocurrido, esto es la condición humana, esto ha ocurrido siempre y seguirá ocurriendo, ¿no? Eh, Cada uno de nosotros finalmente
y esto es doctrina católica, tiene uno que dejarse guiar por la voz interior, que es ahí donde habla Dios, que se llama conciencia, ¿no? O sea, Dios, ¿dónde encuentro a Dios? Mm. Pues en mi conciencia, en mi interior. Dios me habla ahí. Claro, hay que tener el aparato receptor limpio. Si Mm. tengo que escuchar por un lado y por otro lado tratar de que mi conciencia pues no esté equivocada, porque mi conciencia no es infalible, no somos infalibles, yo al menos no. No sé si, creo que tú también es consciente que no eres infalible, no sé si alguien, los que vean esto, si es que alguien lo ve, pues se considera a sí mismo infalible. Entonces, como no soy infalible, pues tengo que buscar. Los seres humanos somos buscadores. Tengo una conferencia en mi canal de YouTube que se titula ¿Qué es una persona? Y doy una síntesis de lo que yo entiendo filosóficamente hablando. Ahí no hablo de religión, o no hablo de religión casi nada, o creo que no, de lo que entiendo por persona. Y las personas en nuestra intimidad somos libres buscadores. Mm. ¿Buscadores de qué? Pues de los aportes que yo puedo libremente realizar, porque cada persona es una de más de todo lo que hay. Somos como una fuente, un surtidor inagotable del cual puede brotar agua, pero libremente, a diferencia de un manantial del cual el agua brota, pero no libremente, ¿no? El manantial no decide que brote agua, ¿no? Entonces, somos buscadores de, del sentido de mi existencia, que no me viene dado así inmediatamente de arranque, o por lo menos muchas veces no o no tan claro, de qué aportes puedo realizar, o sea, cuál es mi misión y, y de qué destinatarios, a qué destinatarios eh, ofrezco esos aportes. Esos destinatarios tienen que estar a mi nivel, porque yo no puede ser algo inferior a mí, las cosas, los animales, las plantas, con toda la importancia que tienen, ¿no? Porque, pero no son personas, ¿no? Entonces, eh, tenemos que buscar. Y la guía que tengo para buscar, pues es mi capacidad cognoscitiva y, y tendencial, voluntaria o amorosa, ¿no? Entonces, esto tengo que aplicarlo en todo, ¿no? Tengo un huaico de informaciones, de perspectivas, de cosas que me llegan, ahora multiplicadas porque por medio de Internet puedo... Internet es como salir a la calle, ¿no? Así es. Hay todo lo bueno y todo lo malo y todo lo regular. Entonces, hay cosas buenas, eh, fáciles de encontrar, otras difíciles de encontrar. Hay cosas malas, pues difíciles de encontrar y otras muy fáciles de encontrar. Y hay otras que ni son ni buenas ni malas, pero son una pérdida de tiempo, ¿no? Entonces, son Mm. distracciones, ¿no? Entonces, necesito una brújula y un mapa. Eso. Entonces, lo importante es encontrar la respuesta a las preguntas fundamentales. ¿Soy yo qué pinto en esta vida? ¿Qué tengo que hacer? A mí me parece que el tratado científico más acertado para responder eso, sin meter la religión, es el cuento de Caperucita Roja, ¿no? Yo soy Caperucita, entonces tengo que saber quién me encarga, qué cosa, quién es mi mamá, cuál es la misión, llevar una cesta, cuál es el destinatario, mi abuela, qué, quiénes me pueden ayudar, los cazadores, qué peligros tengo que me amenazan, los lobos, y finalmente yo pues puedo mandar al tacho, decir por qué tengo yo que, mejor yo me como la cesta y mi abuela que se ocupe ella o que se ocupe mi mamá, ¿no? Tengo que buscar. Y en esa búsqueda que la realiza todo el mundo libremente, porque también uno Mm. puede decir, me importa un pepino, no busco, me cierro sobre mí mismo. Pero cerrarse sobre uno mismo es un poco ir contra la condición de persona, que somos seres abiertos, pero libres. El infierno precisamente es el enclaustramiento de la persona sobre sí mismo y renunciar a saber quién es, a renunciar a coexistir con otras personas y renunciar a saber
cuál es el sentido de su existencia y un desagrado y una insatisfacción monumental, ¿no? Eso es el infierno. Eh, nosotros somos seres abiertos, pero libremente abiertos, ¿no? A oportar y a recibir también una respuesta de los demás. Bien, en este camino que lo recorre toda persona, eh, pues quien nos ha hecho ha tomado la decisión de venir y presentarse y decir una serie de cosas, ¿no? Y esto es lo que la tradición judía y la cristiana y la católica dicen. O sea, nosotros somos buscadores eh, y buscamos conectar, eso se llama religión, religar. Religión es religarse, relacionarse, conectar, pero conectar no con mi vecino o con mi primo, sino conectar con la fuente de sentido última, con Dios. Eh, y así han surgido las diversas religiones que existen, creo que hay más de 200, ¿no? O sea, por lo general, no dejemos fuera las sectas manipuladoras que también hay, pues son caminos explorados por personas buenas que querían encontrar unos métodos, maneras de encontrar una buena relación con quien nos ha hecho, ¿no? Ese es el sentido de las religiones. Y ese sentido lo tiene cualquier persona, también los ateos. Otra cosa es que quizá no lo declaren o se refieran a eso con otros términos, ¿no? Siempre las palabras hay que tener cuidado con ellas, porque Mm. hay que aclararlas. En mi canal de YouTube, perdón, estoy haciendo publicidad en mi canal de YouTube, pero hay cosas muy buenas de otros profesores que no soy yo y algunas mías. Bueno, una mía es también trampas lingüísticas. Es una Mm. compañía donde quizá puede ser útil porque ayuda a tomar conciencia de la importancia de usar los términos con cierto cuidado y evitar resbalar con unas palabras comodines que son eh, como pieles de plátano, ¿no? Bien, todos somos buscadores, pero libres. Pero, claro, en esa búsqueda, pues uno acierta, descubre cosas, se equivoca en otras, porque así somos, no somos falibles. Pero la Iglesia Católica lo que dice, cada uno puede decir, bueno, cuál es el producto que vende la Iglesia Católica? ¿Qué dice la Iglesia Católica, no? Hay tantísimas organizaciones variadísimas, todas tienen alguna misión, propósito. ¿Cuál es el de la Iglesia Católica? Pues claro, la respuesta puede ser larga o puede ser breve, pero el mensaje que dice la Iglesia Católica, si lo resumimos en pocas palabras, Ujú. pues es el siguiente, ¿no? Mm, Hay tres personas divinas. O sea, Dios, el monoteísmo es una tontería. Eh, hay un Dios, sí, por tanto monoteísmo, pero lo importante no es que hay un Dios, es más importante que hay tres personas que son Dios. O sea, que es una familia, como decía Juan Pablo II, ¿no? Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. O sea, hay un Padre y un Hijo y un amor entre el Padre y el Hijo. Cada uno de ellos es una persona. Este es el mensaje principal, fundamental de la Iglesia Católica. Lo que la Iglesia Católica dice es que hay tres personas divinas. Punto. Ahí acaba todo. Bueno, acaba todo. Uno puede decir, bueno, ¿y qué tiene eso que ver conmigo? Así es. Esa es Pues, la primera que te iba a hacer. entonces, ¿qué tiene que ver conmigo? Pues que esas tres personas divinas me han querido que yo exista. O una persona que soy yo que no es divino, es humano. Entonces, el origen de mi existencia está en el amor que esas tres personas me han tenido y que me ha constituido en la existencia. Yo existo porque ellos han preferido, han querido que yo exista libremente. Estaban obligados a darme la existencia. ¿Y por qué razón lo han hecho? Pues la única razón posible es el amor. El amor efusivo, no el amor necesitante. Dios no necesita nada de mí. ¿Y para qué? Bueno, no necesita nada.
o en cierto sentido, ¿qué es lo único que yo le puedo dar a Dios que Dios no tiene, si yo no se lo doy? Pues mi cariño. Amor con amor se paga. Ellos me han amado y qué ilusión tienen, pues que yo les devuelva ese amor. Mm. ¿Y con qué finalidad me han hecho? Bueno, pues para que les ame. ¿Y qué tiene que ver? Bueno, para que les ame y me incorpore a la familia divina. O sea, si resumimos el mensaje de la Iglesia Católica en una frase es, hay tres personas divinas. Pero si añadimos, ¿qué tiene esto que ver conmigo? Pues me han hecho para que yo me haga Dios. Repito, la finalidad o el destino al que estamos libremente llamados es a que tú y yo seamos divinizados. O sea, y para eso una de las personas divinas se ha hecho humano, ha asumido la naturaleza humana, que es la segunda persona, el Verbo de Dios, Jesucristo. Jesucristo es la segunda persona de la Santísima Trinidad, Santísima porque es santísimo, Trinidad porque son tres personas, que ha asumido la naturaleza humana. Por tanto, hay una persona divina que es Dios perfecto y es hombre perfecto. Ese es Jesucristo. ¿Y para qué una persona divina se ha hecho? Claro, hacerse hombre es como si a nosotros nos dijeran, por amor a alguien te vas a hacer cucaracha. Peor todavía. Es decir, ¿qué dices? Porque la distancia entre nosotros y las cucarachas es menor que la distancia que hay entre la divinidad y la humanidad. Entonces, Interesante. siguiendo con la síntesis, Dios se ha hecho hombre para que el hombre se haga Dios. Hay tres personas divinas, una de ellas ha asumido la naturaleza humana para que los hombres podamos divinizarnos, ser elevados a la condición divina, como hijos adoptivos. Jesucristo no es hijo adoptivo de Dios Padre. Nosotros, identificándonos con Cristo, somos elevados somos hijos de Dios. Esto es otra nota fundamental del mensaje de la Iglesia Católica, que es el mensaje de Jesucristo. Somos hijos de Dios y estamos llamados a vivir felizmente por toda la eternidad en el hogar de Dios, incorporados como hijos adoptivos, ¿no? Identificándonos con Jesucristo. Eso es la santidad y eso es la felicidad. Santo es el que se identifica con Jesucristo. Dios lo eleva a la divinidad y eso ya lo vivimos como anticipo en esta vida y por toda la eternidad con cuerpo. Otro mensaje fundamental de la Iglesia Católica es que la muerte es transitoria, porque vendrá luego la resurrección de los cuerpos. Mm. En el cielo no estaremos como angelitos, nosotros no somos ángeles. Lo de ¿Me los permites? angelitos, las nubecitas y las arpas, eso no es católico. Mm. En el Ah, cielo jugaremos fubito y comeremos tortilla de patata, ¿no? A mí me gusta la tortilla de patata. Entonces, y en el infierno también. O sea, hay infierno. Esto, eh, ¿qué quiere decir que hay infierno? Que si Dios no obliga a nadie a estar con él. Entonces, es como un papá o una mamá. Ahora por Navidades, a los papás, a las mamás, a los abuelos les gusta que sus hijos los visiten, ¿no? Que traigan a los nietos, etcétera, ¿no? Si no es la Nochebuena, pues que sea la Nochevieja, qué sé yo. Pero los padres no quieren que sus hijos vayan a verlos coaccionados, obligados, contra su voluntad. Claro, a unos padres les dolerá mucho, pero seguramente le dice, oye, si no quieres venir, no vengas, ¿eh? Pero aquí no vienes obligado, ¿eh? Le dolerá mucho decirlo, pero quiere un amor libre. El amor es libre, y el amor libre ni es libre ni es amor. Pero, Dios pues pasa lo mismo. Dios quiere correspondencia libre. Y si alguien no quiere estar con Dios de manera definitiva, en esta vida ninguna de nuestras decisiones es... Nuestras decisiones pueden ser ratificables o rectificables.
pero cuando muramos ya eso no tiene lugar. Entonces ahí, si uno se ratifica en rechazar el amor de Dios, Dios no va a obligarle a estar con él. Digo, las Mm. tres personas. Entonces, pues el estado en el que están las personas que definitivamente, de manera ya irreversible, no quieren estar con Dios, pues es estar en donde no está Dios. Y a ese lugar se le da el nombre de infierno, ¿no? Mm. Donde uno va libremente en contra de el querer o el amor de Dios para esa persona. Porque Dios no quiere que nadie se condene. Dios quiere que todos se salven. Dios llama, hay una llamada universal a la santidad por parte de Dios. Dios quiere que todo el mundo sea feliz en este mundo, hasta donde se puede ser feliz en esta vida, y plenamente feliz por toda la eternidad, con cuerpo y divinizados, también en nuestro cuerpo. Es muy importante la doctrina de la resurrección de los cuerpos, que es un tema del que se habla poco, ¿no? Bueno, tampoco se habla de esto, ¿no? Es decir, hay Mm. que, hay que ir a las fuentes. Y hasta donde yo entiendo, la síntesis del mensaje católico, pues es el que acabo de exponer. Me parece Sí, que es todo lo fundamental. Entonces, y uno dice, pero seguimos con la búsqueda. Bueno, pues uno escucha 50.000 teorías y visiones y no sé qué tal. Pues esto, como en todo, pues hay que explorar. Uno tiene que tomarse el trabajo de averiguar. así es. Entonces, siempre un criterio muy sano es ir a las fuentes, no ir a lo que me cuenta este o el otro, el de aquí o el más allá, sino vayamos a las fuentes. Entonces, yo he contado una síntesis de lo que yo entiendo y lo que yo me creo. ¿Y por qué lo creo? Pues porque tengo poderosas razones racionales para concluir que esto es perfectamente creíble, no es incomestible. Eh, entonces, vayamos a las fuentes. ¿Cuáles son las fuentes? Pues el Nuevo Testamento y lo que han escrito los primeros autores cristianos, los padres de la Iglesia, por supuesto San Pedro, San Pablo, etcétera, leer eso, los padres de la Iglesia, lo, y lo que han escrito los grandes autores católicos, y hay una síntesis hecha fantástica que está en un libro gratis que se llama El Catecismo de la Iglesia Católica. Así es. Pues léanlo, mejor la versión gorda. Sí, Hay sí. algún contenido más corto, pero léanlo. Es decir, si uno quiere decir que uno dice una cosa, otro dice otra, ¿y yo qué me creo? Vete a las fuentes. Como si me dices, quiero estudiar a Platón. Entonces me empiezo a leer libros sobre Platón. Pues está bien, hay buenos libros sobre Platón, pero hombre, también agárrate a El algún libro de original. Platón, ¿no? Lo que Porque dices es si muy no, sensato. Manolo, disculpa que te interrumpa, te escucho atento, no te quería interrumpir por darle consistencia a tu discurso, ¿no? Pero hay gente eh, preparada también y dice, bueno, pero los evangelios hay evangelios apócrifos. sí, Esta selección de los evangelios fue un manejo de la iglesia. Y entonces ahí cuestiona un poco el tema de las fuentes. Si sí. vamos a tu criterio, eso también sería discutible. Claro, claro, pues hay que ver por qué hay unos evangelios apócrifos que significan falsos, ¿no? Pues porque son falsos, porque no se corresponden con la realidad. Eh, de los primeros cristianos, pues se redactaron unos textos que recogían las acciones y lo que dijo Jesucristo y lo que vivieron los primeros cristianos. Y hay otros escritos probablemente con buena intención, pero que magnificaban cosas y no sé qué, pero que no se correspondían con la realidad. Por tanto, los primeros cristianos pues distinguieron entre los textos que son verdaderos y los textos que están inventados, ¿no? Entonces, a los que están inventados, pues esos no son los textos canónicos, ¿no? Mm. No son pues, los canónicos del Nuevo Testamento, los que están en el índice. ¿Cómo llega esto a nosotros? Pues por tradición, pues porque eh, ¿se puede uno remontar a ello? Sí, esa investigación es de ciencia histórica, o sea, eso no está escondido ni nada. Los evangelios apócrifos son conocidos pues desde los primeros siglos, desde que se escribieron, ¿no?
Hay textos, ¿no? Lo que pasa, a veces sale alguien y dice, no, este libro apócrifo estaba condenado por no sé quién, pero ahora se da la luz y hace descubrir. La otra La dimensión, Iglesia Católica, a lo sí, largo de la historia, si uno lee los grandes autores, hay tipos inteligentísimos. Probablemente, es decir, que no se tragan cuentos, ¿no? O sea, hay veces piensan que los católicos son unos imbéciles, ¿no? Disculpe usted, hay católicos que sí son imbéciles, como también hay ateos que son imbéciles o hinchas de... No voy a hablar de fútbol, ¿no? Pero, diga usted, pero la, la religión católica es el reino de la libertad y de la racionalidad. mm, Y no ahí hay en otras religiones. de lumbreras de las más grandes cabezas que ha habido en la historia de la humanidad, pues que han sido católicos, ¿no? Y voy a citar a San Agustín, por ejemplo. Así San es, Agustín de tonto no tenía un pelo, ¿no? Y su sí, itinerario, pues es también muy interesante leerse, ¿no? Las así confesiones, ¿no? es, Era un buscador. Entonces, él buscó y no encontraba. Y él seguía su conciencia. Así hay muchísimos casos, ¿no? se crean Pero hay que conversos, ¿no? tomarse la molestia, hay que tomarse la molestia De de leerlos. averiguar, investigar mm, porque si no, pues si te crees lo primero que escuchas o lo primero que te cuenta un periódico, una novela, una peliculita, entonces, Mira, Manolo, te cuento algo que yo sé que no es tu ámbito de la psicología, pero tú que eres una persona preparada, lo vas a entender mejor que nadie, ¿no? Esto de las fuentes es algo que a mucha gente, digamos, de mi oficio lo ha tomado como una cosa muy seria. En el caso de mi práctica como psicoanalista, en Francia, surgió a los años 50 un señor llamado Jacques Lacan, que dijo lo mismo que tú. No, no se ha leído bien a Freud, no se ha ido a las fuentes. Está mal traducido, mal interpretado, estas trampas semánticas. Entonces lo que hizo él fue volverlo a leer en alemán y encontrar que se había distorsionado, se había psicologizado terriblemente su obra. Y supongo que muchos de los buenos libros son mal interpretados, justamente porque al margen de la psicología no hay esta práctica, digamos, sensata de ir a la fuente original y a partir de ahí leer pues el comentario de X y Z, ¿no? Creo que eso es rescatable lo que tú me dices. Y se ve en otros campos de la ciencia que son serios y rigurosos, ¿no? Se toman ese trabajo y que toma buen tiempo. Al señor le tomó 10 años, por lo menos, ¿no? Juntarse con gente para entenderlo bien. Lingüistas, matemáticos, en fin, no, no es el tema de la conversación, pero te quería comentar. sí, bueno, si me permites, ir a las fuentes, pero no todas las fuentes son buenas. Hay que discernir. Yo me he referido a las fuentes del cristianismo, eh, que son sanas, porque es un manantial de agua limpia, ¿no? Pero hay fuentes que no voy a ir a buscar, pues porque no quiero perder el tiempo, ¿no? Salvo que esté yo embarcado en una investigación de tipo histórico, filosófica o científica de historia, ¿no? O de historia del pensamiento, o de las ideas, ¿no? Estoy hablando de las fuentes del cristianismo. Ah, Eh, correcto. el autor que me mencionas, yo creo que su antropología y su teoría del conocimiento es muy mejorable, por decirlo positivo. Eh, Porque yo he dicho que Dios es libre y nosotros somos libres. Entonces, una visión del ser humano que creo yo que cuestiona mucho la libertad humana, pues me parece que hay Mm. otros factores mejores a la hora de conocer a la condición humana y sobre todo mirar la fuente, mirar a los humanos en acción y a uno mismo y a los demás, ¿no? La libertad y no somos libres y no somos solamente corpóreos. Y en las pulsiones y tendencias corpóreas, pues son plurales y no hay una que determine todas las demás, ¿no? Pero bueno, esto no, esto sería una conversación de antropología Eso. que no era el punto, Y ¿no? hay un escritor que a ti te gusta mucho, que es Víctor Frank. El hombre busca el sentido, la logoterapia, en fin. Y Y hablando un poco, que no es ujú, católico. y no es católico, judío, ¿no? Me gustó esta expresión que tú usas, somos buscadores, ¿no?
Él en este libro grandioso menciona el que tiene un porqué soporta un cómo, parafraseando un poco a Nietzsche. La búsqueda tiene que partir del dolor, o sea, no es una búsqueda estrictamente introspectiva, libre del momento álgido que le toca como ser humano vivir. O sea, él descubre esto no en su consultorio en Viena, descubre un campo de concentración en Auschwitz. Entonces, ese es un detalle que también habría que comentar y ahí va mi pregunta, ¿no? Esta conciencia, este afán de búsqueda no se hace en una condición, digamos, no sé, puede sonar muy simplista, ¿no? Feliz, tranquilo, ¿no? Sino más bien en una situación adversa. Eso no lo digo yo, eso lo dice la historia. No sé si compartimos tal vez la misma opinión. No lo sé, porque el camino, cada persona tiene un itinerario personal, ¿no? Y variado, ¿no? Otro autor no católico, C.S. Lewis, el autor de las Crónicas de Narnia, si no recuerdo mal, decía que Dios nos susurra en el placer. O sea, cuando uno está en una situación, digamos, de cierta tranquilidad o paz externa, eh, pues Dios nos habla también ahí, pero digamos como susurrando. En cambio nos grita con el dolor. Entonces, cuando estoy sufriendo, cuando me están doliendo las muelas o con un dolor terrible o un dolor anímico de una enfermedad de una persona querida o una traición de la que uno es víctima por parte de amigos o qué sé yo, ahí Dios grita. O sea, Dios nos habla, hay que escucharlo, pero a veces habla bajito, otras veces grita y, y a veces no lo queremos escuchar. Entonces, el encuentro con la búsqueda no simplemente es cuando estoy en el desembarco de Normandía y pienso Mm, que puedo ir dentro de un minuto, ¿no? sí, Eh, sí, También claro. No es se podía cuando, generalizar. digamos, cuando la vida de uno, pues, no es mayormente trágica, ¿no? O dramática. Pero sí, bueno, hay que aprovechar las circunstancias. Yeah. No necesariamente como condición, ¿no? Pero Yo creo por lo general suele esa pregunta hacerse en momentos, digamos, límites o momentos puede ser, difíciles de las personas. puede ser, pero no hay que esperar a estar en esos tipos de situaciones para Claro, para... ocuparse de lo importante, porque además es que no sé cuánto tiempo me queda de vida. y Ninguno, hablando justo de ese punto, ninguno Manolo, sabe disculpa, cuánto tiempo de vida nos queda, ¿no? hay un pensador, tal vez no sé si de tu agrado, Martin Heidegger, decía, el hombre es un ser para la muerte. O sea, la finitud es lo que da el sentido. Obviamente él no es... Ojo que Heidegger estuve averiguando un poquito, él nace en un sector alemán católico y tiene un acercamiento. No es el típico filósofo agnóstico o contrario a la fe. Pero después no entiendo bien, no soy un especialista, toma su propio derrotero. Y es verdad, o sea, la muerte nos pone un límite, ¿no? Como tú dices, no sabemos si mañana vamos a estar. Y no es una cuestión de edad. Eh, a manera de chiste, te cuento, había un profesor en la universidad X que tenía ya se acercaba a los 80 años, 70 y pico. Y le dije, profesora, disculpe, le voy a hacer una pregunta impertinente, no quiero incomodar, pero dale, dale, me dice, ¿qué quieres preguntar? ¿Usted no le da miedo acercarse a la muerte que, disculpe usted, le falta poco tiempo? Eso es lo que me dijo Manol. No, yo soy un sobreviviente, me dijo. ¿Sobreviviente? Claro, hijo, ¿tú sabes a cuántos velorios he ido yo? ¿Cuántas personas han pasado? Yo he llegado a los 75 años. Yo no sé si tú llegarás a los 75, pero yo ya Efectivamente. llegué. Y yo no sé si ese chico que enseño a los 22 llegará a mi edad. Probablemente se quede a mitad. Soy un sobreviviente. Ese es el sentido que yo le doy al tiempo que me resta. Me pareció bueno este comentario. No sé Sí, cuál es tu impresión. sobreviviente, pero no por mucho tiempo, porque de aquí nadie sale vivo, ¿no? Sí, pues, cada uno da el sentido que lo puede tranquilizar, pero no me pareció Yo mal su... creo, yo creo que más bien que el ser humano es un ser para la vida. ¿Sí? Y la muerte es una transición, pero Mm. mm, no es definitiva porque la persona no muere. Lo que se destruye es su cuerpo. La persona, Juan Carlos Contreras y Manuel Alcázar, no muere. La persona es inmortal. El cuerpo no.
Por tanto, lo que queda es el cadáver, que ni siquiera es mi cuerpo. Un cuerpo no es un cadáver, son dos cosas distintas, Mm. porque un cadáver no es un ser vivo. Bueno, es un montón de seres vivos que ya se disgregan, ¿no? Aparecen por ahí, qué sé yo, los gusanos, que ya son muchos. Un cadáver es el cuerpo vivo, es un cuerpo vivo. Cuerpo y vivo son sinónimos. No puede haber un cuerpo no vivo. Un cuerpo no vivo no es un cuerpo, es un cadáver. Pero Mm. la persona humana no muere. Muere en el sentido de que pierde el control del cuerpo, pero no muere en el sentido de que no deja de existir. La persona humana sigue existiendo por toda la eternidad. Aquí también, de nuevo, hay que discernir las palabras, ¿no? No, no, esto que tú dices Somos me seres parece, para la vida, por tanto. sí, sí, te capté la idea. Mucha gente que te va a escuchar le va a parecer interesante lo que estás diciendo, ¿no? Mira, el cuerpo, lo de ser buscadores, me parece que va más al margen, ¿no? Del momento en que le toca vivir. Pero ¿cuál es mi preocupación? Yo siempre estoy tú dirás, afanado en esto, ¿no? Que ese ímpetu que le queda, ese margen de libertad, esa espiritualidad no conectada, pues se engancha en qué? En religiones orientales, New Wave y todas estas tendencias que intentan capitalizar, digamos, eso que debería estar esta persona vertido, pienso yo, como católico, ¿no? En su comunidad, participando, ¿no? Activamente. Estas ideologías, estos movimientos capturan y como se dicen, no son religiones, es el discurso, pues, que vende, ¿no? Como te dije, ¿no? Al inicio, con este compañero, cuando le dije que voy a hablar de eso no, pues, como a chino, ¿no? Raro, ¿no? Bueno, acuérdate que los psicoanalistas no se caracterizan por ser muy psicólogos ni muy católicos, somos dos o tres contaditos. Pero en fin, es otro tema. ¿Qué piensas al respecto de este caudal de movimientos que se llevan buen capital donde deberían estar, ¿no? En la Iglesia Católica, por ejemplo, que necesita tanto de gente joven que renueve, que dé propuestas. La Iglesia Católica yo creo que no necesita a nadie, ¿no? Eh, no, la Iglesia Católica es la necesitada por mucha gente, por lo menos por mí. La Iglesia Católica es un hospital de campaña, ¿no? Entonces, ¿quiénes vamos al hospital? Pues los que pensamos que necesitamos curación, ¿no? Las personas que consideren que están sanas, las que están sanas no van al médico, ¿no? Los que se consideren perfectos, inmaculados, salvados, que no necesitan salvación, no necesitan de la Iglesia Católica, ¿no? Entonces, viva la libertad, ¿no? Y Mm. de nuevo, hay muchas ofertas, ¿no? Cuando uno va a comprar un televisor o un carro, pues hay una gran variedad de... Uno tiene que tomarse la molestia de decir, bueno, ¿yo qué necesito? ¿Y cuál es la oferta buena, ¿no? Porque no todas son iguales, ¿no? Entonces, en el mercado de ideas, pues no todas son iguales, ¿no? Yo, yo estoy muy contento de haber estudiado filosofía y he examinado pues la mayor parte de las ideas y planteamientos de la historia universal sobre el hombre, la verdad, el conocimiento, Dios, el mundo, y no todas son iguales, ni todas tienen las mismas repercusiones para la vida práctica cuando lo llevo a la práctica, ¿no? Cuando intento vivir según ellas, ¿no? O sea, no es lo mismo una cosa que otra, ¿no? Entonces, pues de nuevo hay que tener cuidado y discernir y comparar, ¿no? Entonces, usted investigue, en- encuentre, compare y elija y que le vaya bien, ¿no? Eh, yo creo que la propuesta de comprensión más racional que existe, he dicho racional, aunque es suprarracional también, es la doctrina de la Iglesia Católica, ¿no? Agarren, lean el catecismo de la Iglesia Católica y compárenlo con algún tratado gordo de historia de la filosofía y de las religiones. Entonces elijan ustedes cuál creen que es la más verdadera. Lo comparen, no compren algo sin comparar, comparen, pero comparando yendo a las fuentes, no a lo que las fuentes
para conocer la Iglesia Católica las he dicho. Pues entonces, tómense la molestia de comparar, averiguar y luego elijan, ¿no? Jesucristo invita, Jesucristo propone, Jesucristo no impone, invita a seguirle. El que no quiere seguirle, que no le siga, ¿no? Acuérdense de la escena en la que un muchacho joven, pues, se acerca a Jesucristo y le dice, maestro, ¿qué he de hacer para ser perfecto? No sé qué tal. Y Jesucristo le dice, pues cumple los mandamientos, o sea, el decálogo, ¿no? Y el muchacho le dice, bueno, ya les he cumplido todos desde joven. Jesucristo sonrió, ¿no? Dice, un muchacho joven que ha cumplido todos los mandamientos, cumple todos los mandamientos. Digo, no está mal, ¿no? Entonces le dice, bueno, si quieres ser perfecto, deja todo cuanto tienes y sígueme, ¿no? No lo, no lo coacciona. Si quieres, sígueme. El joven no lo siguió y se fue triste, dice el Evangelio. Habí tristis, porque no fue generoso, no quiso, bueno, tenía bastantes posesiones, parece que era rico, eh, no, no fue generoso, no quiso seguir a Jesucristo, ¿no? Entonces, también en el momento en que Jesucristo está hablando de la Eucaristía, el que no coma mi cuerpo, pues no. Entonces los discípulos le dicen, oye, compadre, corta, se iba la gente, ¿no? Y los discípulos, parece que San Pedro le dice, oye, Jesús, no digas esto porque nos vamos a quedar sin gente, ¿no? Así no vas a ganar las elecciones, ¿no? No te va a votar ni al gato, ¿no? Entonces, pues, eso es señal de que lo que estaba diciendo iba en serio. Jesucristo no dice, no, no, es que no me han entendido bien, no me he explicado bien. El que no coma mi cuerpo y no beba mi sangre, Jesucristo no rectifica nada. Le dice a San Pedro, dice, ¿ustedes también se quieren ir? Si se quieren ir, ahí está abierta la puerta. No obliga, ¿no? Es un poco como las películas de John Wayne, ¿no? ¿Te quieres ir? Vete. Y San Pedro le contesta, ¿a quién iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? Como diciendo, ya, Jesús, ¿cómo me dices esto? Pero ¿dónde vamos a ir? Si el único que tiene palabras de vida eterna eres tú, ¿no? O sea, la Iglesia Católica es el reino de la libertad. Están los que libremente quieren seguir a Jesucristo. Punto. Que no quiera, que no lo siga. Pues que le vaya bien. ¿Qué le vamos a decir, no? Es la Pero de en la Iglesia libertad. Católica se encuentra la mejor comprensión sobre Dios, el mundo y el ser humano que existe. Grandísima belleza, eh, grandes ejemplos de personas, los santos, o sea, las personas que han sido mejores seguidoras de Jesucristo, nosotros somos un montón de pecadores, o sea, ejemplos de pecadores hay para aburrir, ya, pero tenemos ejemplos de personas que sí han sido fieles a Jesucristo y son modelos interesantes para intentar imitar, ¿no? Y, Mm. y, y luego tenemos unas cuantas cosas que somos los más privilegiados del mundo, porque tenemos la posibilidad de limpiar nuestra alma, cosa que no en la confesión, cosa que ni las consultas psiquiátricas, psicológicas, no, ni el coaching no permite. Otra persona me puede escuchar, me puede comprender, me puede aconsejar, me puede orientar, puede llorar conmigo, puede alegrarse conmigo, pero no me puede perdonar los pecados. Eso sí, lo puede encontrar uno en un sacerdote católico, aun cuando ese sacerdote católico sea un pecador Ujú. terrible. Así es. Y luego, la paz que da y la alegría que da la confesión, la Iglesia recomienda la confesión frecuente. Si uno quiere ser feliz en esta vida, si es católico, lo tiene muy fácil. Confiésese usted con frecuencia. ¿Con qué frecuencia? Pues una vez cada 3 meses, cada 6 meses, cada 2 meses, cada 2 semanas, o Ujú. cuando uno haya cometido una falta grave, pues inmediatamente, ¿no? ¿Cuántas veces se lava uno las manos? Pues cada vez que se las mancha, ¿no? Ah.
la paz y la alegría que proporciona eso no lo tiene nadie. Y luego la posibilidad no de unirme a Dios espiritualmente, que pueden estar unidos a Dios, pues más que un católico, pues yo qué sé, un ateo No que lo, muere de iglesias, porque él actúa con gran sinceridad y con actuando conforme a lo que su conciencia piensa, le muestra y de manera heroica hasta el punto de dar su vida, sino no unión espiritual, sino unión corpórea. Los católicos tenemos la Eucaristía. O sea, cuando comulgo, para eso tienen que darse una serie de condiciones, claro, porque si no sería un sacrilegio terrible, ¿no? Estoy uniéndome corpóreamente, físicamente a Dios. Eso no lo ofrece nadie. ¿Quién dice eso? ¿Quién dice que puedes unirte físicamente a Dios en un abrazo tremendo? ¿Quién dice que puedes obtener el perdón de tus pecados? Bueno, el perdón de los pecados lo pueden obtener si Dios me perdona. Si le pido perdón, Dios me puede perdonar. Seguramente me perdona cuando le pido perdón, pero la tranquilidad de que sí me ha perdonado, que no ha sido autosugestión, que no ha sido que yo me perdono a mí mismo, lo cual también es conveniente. Pero no, no, Dios me garantiza que sí, he quedado limpio. Pues si uno mira las religiones y la historia de la filosofía del pensamiento, no la lo, religión católica da respuesta a cuestiones que no responde nadie más, que yo sepa, hasta donde yo sé. Quizá me equivoco, ¿no? este tema de las confesiones es un tema bien interesante, porque hay gente, hablo de los propios católicos, que buscan una religión a su medida. O sea, dicen, no, no me quiero de intermediario, es relación directa, Mm. pero por algo la institución lo ha puesto, no es un capricho. ¿Y cuál es el fundamento? ¿Por qué no se puede ser de forma directa? ¿Por qué es autogestión? ¿Cuál es el argumento, digamos, válido? Bueno, uno puede pedir perdón a Dios directamente y además es lo que dice la Iglesia Católica, pídele perdón a Dios directamente. Eso es católico. Los actos de contrición es la mejor devoción, decía San José María Escrivá y tantísimos otros autores. O sea, cuando uno ofende a Dios, lo que tiene que hacer es pedirle perdón en su intimidad. Eso directamente, eso es la doctrina católica. Y si uno pide perdón, hace un acto de contrición perfecto, aunque sean pecados graves, Dios perdona sus pecados graves. O sea, la Iglesia Católica no dice que no se deba pedir perdón directamente a Dios, sino que dice que hay que pedir perdón directamente a Dios, que la comunicación de la persona con Dios tiene que ser directa, sin intermediarios. Eso es el mensaje de Cristo y de la Iglesia Católica. O sea, es al revés. Jesucristo ha instituido el sacramento de la confesión. O sea, el fundamento está en la decisión de Jesucristo, ¿no? Él dijo, lo que aten en la tierra quedará atado en el cielo y lo que desaten en la tierra quedará desatado en el cielo. Entonces, Dios comunica su gracia y su perdón de maneras, tiene 50.000 millones de maneras de hacerlo, pero ha establecido un cauce ordinario Mm, por el así es. cual uno además tiene la certeza, si uno se confesa válidamente, de haber obtenido el perdón de Dios, de pecados graves. Si no tengo certeza de haber sido perdonado de pecados graves, no puedo acercarme a comulgar. Para comulgar tengo que tener certeza de que no tengo pecados graves no confesados válidamente y absuelto de haber recibido la solución y haber guardado una hora de ayuno, salvo el tema médico, y saber lo que estoy haciendo. Eh, si yo he cometido pecados graves, que pecado grave significa que he roto mi amistad con Dios. A veces entre amigos hay cuestiones que, bueno, frían la amistad, pero no la rompen. Ujú, Pero luego hay otros actos que aquí se acaba la así es. amistad. Entonces Te con quiebra. Dios es igual. La relación con Dios tiene que ser de amistad. Somos amigos de Dios, queremos ser amigos de Dios, pero hay acciones no por parte de Dios, porque Dios no es falible y no traiciona, pero por parte mía que rompo la amistad con Dios. Entonces en ese estado no puedo comulgar.
porque sería reírme de Dios, sería un sacrilegio, un pecado más grave que el que haya podido cometer, ¿no? Entonces, si yo le pido perdón a Dios sinceramente, por puro amor a Dios, eso es un acto de contrición perfecto, está mejor explicado en el Catecismo de la Iglesia Católica, yo quedo perdonado y limpio de esos pecados graves. Pero ese acto de contrición perfecta no tengo la certeza que debo tener para poder ir a comulgar. Mientras que cuando me confieso válidamente, de la manera como Jesucristo estableció, pues cuando el sacerdote me dice yo te absuelvo, lo dice en primera persona del singular. No está diciendo Dios te absuelve, ni Jesucristo te absuelve, porque ahí actúa, como se dice técnicamente, in persona Christi, en la persona de Cristo. Quien me absuelve es Jesucristo. Un sacerdote amigo mío me decía que cuando uno va a confesarse, va a que Jesucristo lo reciba con un abrazo. Es una manera interesante de entender la confesión. San Juan Pablo II decía que es el sacramento de la alegría. Yo a veces en las iglesias me fijo en la gente que entra y sale del confesionario y nunca nadie sale triste, ¿no? Todos salen como reconfortados. Sí, Entonces, sí, sí. eh, cuando me confeso válidamente, puedo ir a comulgar. Si no, no debo comulgar. Debo no comulgar. Mm, Entonces, la comunicación es directa con Dios. Y en la confesión no hay un intermediario, porque quien escucha mi confesión es Jesucristo. Y quien me absuelve es Jesucristo, no la persona del sacerdote, que también debe practicar la confesión. La Iglesia recomienda la confesión frecuente. ¿Por qué? Porque somos pecadores frecuentes. así es. Igual que las autoridades sanitarias recomiendan lavarse las manos con frecuencia. ¿Por qué? Porque nos ensuciamos con frecuencia las manos. Entonces, Pues. es lo mismo. Una cosa es la salud del cuerpo y otra cosa es la salud del espíritu. El cuerpo no nos lo llevamos, el espíritu sí. Y hablando de estos temas, quiero terminar con un tema polémico. Estás en tu derecho de opinar o abstenerte, Manolo. Pero eres tú la persona a la cual yo le tengo Y, respeto y por es su que opinión. me tengo que ir en un par de minutos, me tengo que, Sí, igual, con eso ya termino. quedamos otro día y seguimos. El comentario del Papa sobre la bendición a las relaciones homosexuales y a los que están fuera, ¿no? En verdad, no sé cuál es la expresión correcta, ¿no? Para terminar, ¿hay mucha crítica respecto a esto o también comprensión porque son tiempos distintos? ¿Y cuál es tu opinión finalmente? Bueno, mi opinión es que vayan a las fuentes. Entonces, yo lo que les recomendaría sobre este punto es que se lean el texto del documento que ha emitido El Papa. el prefecto de la Sagrada Congregación para la Doctrina de la Fe, si no lo estoy diciendo mal, y que lo ha aprobado el Papa. Entonces, léanse el texto, vayan a las fuentes. Eh, yo es lo que he hecho. Yo el otro día, pues cuando salió esto, pues me busqué el texto y me lo he puesto a leerlo y he leído el 85%, o sea, me falta leer el final. Ir a las fuentes. Lo que yo he captado es que es muy interesante reflexionar sobre el valor de las bendiciones. Entonces, es un documento que llama la atención sobre una cosa fantástica que son las bendiciones. Eh, por tanto, vale la pena leerlo con calma y leerlo en contexto también amplio del catecismo de la Iglesia Católica. O sea, siempre el peligro con todas estas cuestiones es descontextualizar. Mm, Entonces, siempre es bueno evitar que un árbol me impida ver el bosque. Entonces, el bosque completo, mírense el catecismo de la Iglesia Católica. correcto, Manolo. Oye, amigo, gracias por tu tiempo. Nos hemos quedado, bueno, yo me quedo pensando. Y eso es lo bueno de usted, siempre hace, hace pensar. ¿Habrá otra oportunidad? Sí, ¿Habrá una segunda parte, Manolo? Depende de pero ti. preguntas fáciles la próxima. Bueno, Muy amigo, bien, Carlos. felices fiestas. Un abrazo grande. Igualmente, feliz Navidad. Te veo pronto. Igual, Manolo. Gracias. Nos vemos. Chao.